Muy bien, alumnos, estamos acá nuevamente en nuestro tercer video de nuestro primer tema del cálculo de proposiciones o cálculo proposicional. Ya nosotros sabemos cómo estructurar lógicamente un enunciado, es decir, para nosotros las estructuras lógicas van a ser nuestra materia prima con qué trabajar. Nos podemos preguntar qué podemos hacer con una estructura lógica. El primer desarrollo, primer ejercicio que nosotros podemos hacer es elaborar su tabla de verdad, teniendo en cuenta que las proposiciones que conforman una estructura lógica tienen dos valores de verdad, pueden ser verdaderas o pueden ser falsas. Las tablas de verdad van a tener un tamaño tal que dependen del número de proposiciones. Como siempre, les voy a dejar por acá un tip que nos va a decir qué tamaño tiene la tabla, es decir, cuántas combinaciones de valores de verdad va a tener una tabla dependiendo del número de proposiciones. Entonces digamos que el número de combinaciones de valores de verdad para una tabla va a estar dado por la expresión 2 elevado a la n, donde n es el número de proposiciones de la estructura lógica. Elaboremos un ejemplo. Ejemplo. Tenemos una estructura lógica muy sencilla. Digamos P, entonces R, y negación de Q o P. Voy a dejar claro que algunos autores o algunos docentes tienen su propia manera de elaborar una tabla de verdad. En mi caso, yo les voy a entregar ciertas recomendaciones, ciertos tips que me parecen muy bondadosos al momento de elaborar una tabla de verdad porque nos pueden reducir ese margen de error en un proceso tan operativo como elaborar una tabla de verdad. Tips como, por ejemplo, mantener siempre el orden al elaborar una tabla de verdad, encontrar resultados parciales o darle nombres a esos resultados parciales. Y el tip fundamental que yo les puedo decir cuando elaboran una tabla de verdad es identificar cuál es la operación más general, más central que contiene la expresión lógica. En nuestro caso, nosotros podemos identificar que esta expresión lógica corresponde a una conjunción. Mírelo aquí. Es una conjunción entre una estructura, esta estructura, que yo la puedo llamar A, y esta otra que yo puedo llamar B. Insisto, esta es una metodología muy propia. Yo les recomiendo, usted puede utilizar la que mejor le parezca, pero en mi curso la vamos a establecer. Ya les he hablado de las bondades que tiene. Y esto me permite a mí al final de la tabla encontrar una columna que sea la conjunción como operación principal entre un resultado parcial A y un resultado parcial B. Ya determinamos que el tamaño de la tabla, es decir, el número de combinaciones de valores de verdad, en este caso sería 8. ¿Por qué? Porque tenemos tres proposiciones lógicas, P, Q y R. Empecemos entonces a elaborar nuestra tabla de verdad. Entonces nosotros por aquí podemos decir que esto es P, esto es Q y R. Vamos a tener 8 combinaciones de valores de verdad. Aquí vamos a tener 4 valores verdaderos
y 4 falsos. Esta segunda columna la vamos a diligenciar 2 valores verdaderos y 2 falsos. Y la tercera de las columnas, 1 y 1. Es una manera práctica de nosotros diligenciar las 8 combinaciones de valores de verdad de una tabla. Muy bien. Otra recomendación que yo sugiero es identificar si dentro de la estructura lógica voy a tener proposiciones negadas y nos damos cuenta que aquí necesitamos la negación de Q. Mírela acá. Entonces, es muy práctico diligenciar dicha negación. Negación de Q. Negamos esta columna y sería 2 valores falsos y 2 verdaderos. Muy bien. Y empezamos a encontrar nuestro resultado parcial. Como les decía, un primer resultado parcial sería encontrar esta operación, P entonces R, a la que hemos denominado A. Lo diligenciamos por aquí, P, entonces R. Y recuerde, lo dijimos en un video anterior, el condicional es falso si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Aquí tenemos que esto es verdadero, falso, verdadero, falso. Note que los 4 antecedentes que siguen son falsos. Eso automáticamente me da un resultado verdadero. Esos son aspectos que nos permiten ser más ágiles al momento de hacer una tabla de verdad. Aquí hemos encontrado el resultado parcial A. Vamos ahora a encontrar el resultado parcial B. Ya tenemos la negación de Q y nos piden negación de Q, disyunción con P. Negación de Q, disyunción P. Si atendemos la definición de disyunción, si ambos valores son falsos, el resultado es falso. Negación de Q, disyunción P. Recuerde que este va a ser nuestro resultado parcial B. Muy bien. También, una manera práctica de diligenciar es, si todos estos primeros 4 valores de la estructura P son verdaderos, automáticamente el resultado será verdadero. Recuerde que ambos valores deben ser falsos para que el resultado sea falso. Seguimos. Tengo 2 valores falsos con estos falsos. Falso y falso. Y luego tengo 2 resultados verdaderos que automáticamente, repito, me dan resultado verdadero. Vamos a encontrar la columna final, es decir, esa columna que me representa la operación central o principal de la estructura. A, conjunción B. Lo escribimos de esta manera, A, conjunción B. Y entre estas dos columnas elaboramos dicha operación. Y tenemos en cuenta, si ambos valores son verdaderos, el resultado es verdadero. Entonces tenemos verdadero, falso, verdadero, falso. Aquí seguimos teniendo falso, falso, verdadero y verdadero. Este sería el resultado de la tabla de verdad. Y entregamos por aquí un segundo comentario fundamental. ¿Qué podemos hacer nosotros con este resultado final de la tabla? Podemos clasificar la estructura lógica.
Y la clasificación obedece a estos tres aspectos. Primero, si todos los valores finales de la tabla son verdaderos, es tautología. Segundo, si todos los valores finales de la tabla son falsos, es contradicción. Y tercero y último, es contingencia, contingencia cuando ni es tautología ni es contradicción. En nuestro caso y en nuestro ejemplo, vemos que ni es tautología ni es contradicción. Entonces el resultado final podemos decir que es una contingencia. Solo por hoy dejamos ahí.